Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con la doctora Kenia Torres. Ella es gastroenteróloga y hepatóloga. Buenos días, bienvenida. Buenos días, hola, ¿cómo están? Doctor, usted anda vestida de viernes hoy. Sí, bueno, lo que pasa es que antes de llegar aquí ya fui al gimnasio, ya he hecho otras cosas. Entonces, a veces cuando uno se va a mover mucho tiene que estar un poquito Usted cómodo. madruga. Sí, sí. Mire, cuéntenos cómo, bueno, en estos días, alguien me comentaba, caramba, pero ¿cuántos casos uno oye de cáncer? Sí. ¿Cuántos temas? Parece que, no sé si es por la facilidad en socializar la información hoy, las redes sociales, los medios tradicionales, pero quiero que nos cuente sobre eso. ¿Siente ciertamente que se están produciendo más casos? ¿Es prevenible en el caso del cáncer de colon, por ejemplo, que hay tantos casos que uno conoce? ¿Se puede prevenir? ¿Cómo se maneja esto? Sí, mira, lamentablemente es una realidad y es una realidad que está en aumento, sobre todo en la población joven. Después de la pandemia hemos encontrado que hay un aumento de casi un 30% en los casos de cáncer de colon en la población menor de 50 años. Una cosa que lamentablemente impacta bastante en la salud de la población. Justo ahora este próximo 31 de marzo tenemos ese día, ¿verdad?, para resaltar lo que es la prevención del cáncer de colon. El cáncer de colon es una condición en donde intervienen diferentes factores, no solo la edad, sino también la raza y otras comorbilidades, o sea, otras enfermedades que pueden estar añadidas. Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias del colon, como es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, son condiciones que pudieran llevar a un cáncer de colon. Sin embargo, nosotros podemos traer una información genética y tenemos predisposición a desarrollar un cáncer de colon. De ahí la importancia de que la población cree la conciencia de la necesidad de hacerse evaluaciones médicas para poder entonces hacer un diagnóstico a tiempo. El cáncer de colon es una de las condiciones en donde si el paciente llega a nuestras manos a tiempo es perfectamente una enfermedad manejable, incluso curable. Usted habló, doctora, de las etnias, las condiciones. Nosotros somos mezclas en el pueblo dominicano. ¿En cuál de las etnias se manifiesta más esta situación de cáncer de colon? Es más frecuente en la etnia afroamericana. Y efectivamente nosotros somos un reflejo justamente de las dos, porque nosotros somos una mezcla tanto caucásica como africana. Aquí en la imagen nosotros tenemos lo que es un colon normal. Si se fijan es una mucosa, ¿verdad?, rosada pálida, donde se pueden visualizar los vasos sanguíneos a través de la transiluminación de la luz. Ese es justamente un trayecto que corresponde al colon transverso, que es así como un poco triangular. Todo el colon, cuando es normal, así es como se tiene que ver. ¿Qué pasa? Que hay personas, por ejemplo, en que pueden comenzar a presentar elevaciones de la mucosa. Fíjense cómo ahí se puede ver una que es de aspecto polipoideo, elevado, parece como si fuera un brócoli, y esas son las lesiones que tenemos que comenzar a extirpar. Este es otro pólipo también, un poquito más pequeño, no tan elevado como el anterior, pero esas son las lesiones que pueden llevar y predisponer a un cáncer de colon. ¿Hay un estilo de vida que puede evitar llegar a esto, aparte de la predisposición genética? Sí, por supuesto. O sea, el sedentarismo, una mala alimentación, son de las cosas que pueden llevar a un cáncer de colon. No estoy diciendo que todo el que coma mal o todo el que no haga ejercicio va a desarrollar un cáncer de colon en lo adelante, pero sí que son elementos que están involucrados. Entonces, por eso se le pide al paciente que se alimente de la forma más balanceada posible. Sabemos que por nuestra condición socioeconómica a veces es un poquito complicado, pero nosotros tenemos dentro de nuestra canasta alimenticia cosas que sí podemos hacer una alimentación un poquito más balanceada. Aquí en la imagen ya pueden ver lo que es una lesión tumoral.
Fíjense cómo la mucosa ya es totalmente irregular, es una lesión neoproliferativa que seguro cuando se le pone la pinza de la toma de biopsia es dura, o sea, pétrea, que es bastante friable, y fíjense cómo ya la luz del colon se va cerrando. Esto entonces lleva a que el paciente pueda presentar sangrados, que el paciente pueda tener pérdida de peso de manera espontánea, el paciente puede tener dolor abdominal, pero incluso el paciente puede estar totalmente asintomático y ser un hallazgo que se hace en el momento del estudio. Entonces, se le pide al paciente o a la población que aquel que tenga antecedentes familiares de cáncer de colon, dígase mamá, papá o hermanos, que hayan tenido un cáncer de colon, ese es el momento para hacerse su primera colonoscopia sin importar la edad que tenga el paciente. Y ya por guías clínicas, todo paciente a partir de los 50 años tiene que hacerse su primera colonoscopia. Sin embargo, estoy segura que ahora cuando se hagan las próximas revisiones de esos guidelines internacionales, esa edad va a bajar, puesto que estamos viendo mucho cáncer de colon, incluso en población menor de 40 años. Bueno, yo el día pasado hablaba con un especialista en la materia y me decía, no, a partir de 45 hay que hacerse ya esa primera prueba. Sí. O sea que está bajando ya la edad para hacérsela. Definitivamente. ¿Hay alguna manifestación? Decía, bueno, es posible que no tenga síntomas, pero ¿hay alguna seña, algún elemento en que un ciudadano puede estar sospechoso, digamos que una gente de 40, 45 años que no se haya hecho la prueba, fuera del condicionante genético, algún elemento como para tomar en cuenta? Sí, hay una prueba que es sangre oculta en heces, que es una prueba bastante orientativa, que nos llama mucho la atención y que cuando el paciente, sobre todo joven, lo tiene positivo, pues también le mandamos a hacer una colonoscopia. Es la prueba, digamos, no invasiva, orientativa a hacer un tamizaje de cáncer de colon. Ya luego el paciente puede presentar otras cosas, no necesariamente en pruebas, incluso tener un dolor de espalda que quizás no tenga nada que ver a simple impresión de que sea algo digestivo y sin embargo está relacionado a un cáncer de colon. Pero la sangre oculta en heces, si hablamos de analítica, es la prueba principal para nosotros orientarnos a hacer una colonoscopia de tamizaje. ¿Hay alguna diferencia entre las damas y los caballeros respecto a eso mismo, a la manifestación? ¿Hay un grupo que la estadística indique que es mayor que el otro o no hay ninguna Sí, es más frecuente diferencia? en el sexo masculino. De las pocas cosas que son más frecuentes en el sexo masculino. Pero sí. Como ya lo dice. ¿Hay más frecuencia dónde? En el sexo masculino que en el femenino, de cáncer de colon. Dios mío, hasta eso. No, hasta eso, hasta ¿no? eso, ¿no? Hasta eso, no. Déjame decirte que la mayoría de las patologías son más frecuentes en la mujer que en el hombre. ¿Qué es lo que pasa con la mujer? Que probablemente, como nosotras estamos expuestas a otras condicionantes, como el embarazo, como otras evaluaciones, y además somos más disciplinadas, y no estoy siendo feminista, somos más disciplinadas a la hora de hacernos nuestras evaluaciones, somos quizás las que más nos diagnosticamos. Pero realmente las patologías son más frecuentes generalmente en las mujeres. Usted hablaba hace un momentito del tema de la alimentación, que es determinante. Sí. Pero de pronto podríamos creer que nos estamos alimentando correctamente y para el médico quizás no lo sea. ¿Puede indicarnos qué cosas evitar o qué alimentos evitar en mayor consumo? Las comidas, sobre todo en abundancia en grasa, no son favorables, ni tampoco el consumo excesivo de carnes rojas o carnes ahumadas. Eso más o menos en cuanto a la alimentación. De forma contraria, es muy beneficioso una alimentación con abundante fibra, pero también es importante que el paciente sepa que según aumenta su consumo en fibra, tiene que aumentar su consumo en agua, porque entonces luego la fibra se le hace, ¿verdad?, como si fuera un tapón, si no hay la suficiente hidratación. Doctora, café Brindale Santo un Domingo café. para usted, un cafecito. Ay, muchas Doctora, gracias. y el relajamiento del cuerpo, evitar el estrés, ¿qué tan importante? Así como te afecta la piel, te afecta otras partes, otros órganos del cuerpo, dicen que una vida muy estresada
Sí, bueno, el estrés realmente es una condicionante que afecta todo nuestro sistema neurológico, nuestro sistema digestivo. Pero afecta a nuestro sistema digestivo en el contexto de que nos vemos expuestos por el estrés a tener una mayor propensión a producir sustancias adrenérgicas. Y a veces esto puede irritar, sobre todo la mucosa gástrica, pero no necesariamente está relacionado el estrés con el cáncer de colon propiamente. O al menos no está del todo establecido como una condición. El tema del alcohol, doctora, ¿tiene alguna relevancia, importancia? Sí, el alcohol juega un papel predominante prácticamente en todo lo que tiene que ver con el tubo digestivo en sí. Afecta o puede ser también un determinante para trastornos del colon, pero también trastornos del páncreas, porque te puede llevar a una pancreatitis, y puede ser también un condicionante para desarrollar cirrosis hepática enólica, o lo que es lo mismo, cirrosis hepática por alcohol. Mire, ¿qué tanta persona puede salvar la vida después de ser diagnosticado con cáncer de colon? Casi más del 90% de los pacientes que se diagnostican a tiempo son pacientes que perfectamente pueden ser salvables. ¿Por qué? Porque son pacientes de los que podemos llevarlos a una cirugía y hacer una extirpación de la lesión. El paciente puede tener un tratamiento ya sea de quimioterapia o de radioterapia o la combinación de ambas cosas y ser un paciente totalmente salvable. Es un paciente que se reseca la lesión, si necesita quimio y radio, se le da su quimio y radio y luego se le hacen sus seguimientos clínicos y de colonoscopia una vez al año o así como se requiera según su caso, y probablemente sea un paciente que no tenga necesidad de desarrollar otra lesión. Los medicamentos para tratamiento de colitis, sí. En República Dominicana, ¿cómo está esa situación? ¿Tenemos efectivos medicamentos que están en el mercado, que están... Creo que también el Departamento, por ejemplo, de Altos Costos del Ministerio de Salud Pública tiene unos programas para entrega de esos medicamentos que son bastante caros, costosos. Sí. Pasan algunos dosis simplemente de más de $600 cada uno. Así es. ¿Cómo anda eso? Eso está bien. Mira, fíjate, nosotros somos de los países del Caribe, incluso de Centroamérica, que tenemos mayor acceso a las terapias de última generación, tanto en enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa o Crohn, como en las enfermedades para las hepatitis virales. A través del programa de alto costo, el paciente puede tener acceso a esas terapias, por supuesto a través de las unidades que manejan enfermedad inflamatoria intestinal. Y nosotros tenemos en el país, contamos con los diferentes medicamentos porque no todos los pacientes con enfermedad inflamatoria llevan la misma terapia. E incluso hay pacientes que pueden iniciar con una terapia y luego tiene que ser cambiada a otra, ya sea o porque no haya respondido a esa primera terapia o porque se necesite una terapia de rescate. Pero sí que en el país contamos con esos medicamentos y alto costo en la medida de lo posible da paso y acceso a que el paciente tenga esa medicación. Bueno, a propósito de ese tema, ¿qué tan avanzado estamos aquí a ese nivel? Dicen que recibimos pacientes de las islas que vienen a República Dominicana a atenderse, pacientes que vienen desde Haití. Sí. De turcos y caicos vienen muchos pacientes también, sí. Qué bueno. Y a nivel de equipo, ¿cómo andamos ya en sentido general de la medicina? A nivel de equipos, ¿cuánto hemos avanzado? Pues muchísimo, tenemos los últimos avances y no solamente tenemos avances tecnológicos, y hablo ya de endoscopios de última generación, donde incluso en la misma colonoscopia, a través de la luz, ¿verdad?, de unos elementos que utilizamos que se llaman LCI, BLI, nosotros podemos visualizar el tejido y antes de tener la información del patólogo, ya nosotros sabemos más o menos si ese tejido o esa lesión polipoidea tiene un aspecto neoproliferativo o tumoral. Y luego también contamos en el país con excelentes gastroenterólogos terapéuticos, que son esos especialistas dentro de la gastroenterología, en donde tienen la capacidad de resecar una lesión tumoral.
Hablo de resecar es a la extirpación, ¿verdad?, de la lesión tumoral en el mismo momento de la endoscopia y que el paciente no tenga necesidad de llegar a una cirugía más invasiva o abierta. El laxante que uno tiene que tomarse antes de hacerse una colonoscopia, el saborcito, como es, Dani, ese sabor sal de azúcar, como que te da una... No pueden buscar otra forma. Mira, esa es una pregunta que hacen todos los pacientes, sobre todo los pacientes que se tienen que repetir colonoscopias cada cierto tiempo. En la primera intervención ellos van con el temor de lo que es la anestesia, pero luego que se tienen que hacer la siguiente dicen, yo me hago 50 colonoscopias, mi problema está en el laxante. El sí sabor. es verdad, tengo que decirte que sí es verdad que a pesar de todo se ha evolucionado mucho en eso. Lo que pasa es que la característica propia del mismo laxante no permite que tenga un sabor diferente. Pero bueno, mira, que yo te voy a decir algo. Ya yo me hice mi primera colonoscopia y yo no llego a los 45 años, que se sepa. Ya yo me hice mi primera colonoscopia y la verdad que yo, a partir de esa preparación, yo respeto mucho cada vez que voy a indicar una colonoscopia. Y le digo, mira, tú... Lo malo es la preparación. Lo más sí. Tu procedimiento va a ser fenomenal. Lo que te tengo es que pedir perdón por el laxante que te tienes que tomar, porque sí que es un poquito difícil el trago, pero es muy efectivo porque una de las principales cosas que se necesitan para hacer un buen diagnóstico en una colonoscopia es que el paciente esté bien preparado. Doctora, una última pregunta. Sí. ¿Qué debe estar pasando para que se estén dando estos casos en población joven? Si usted habla se habla de que hay que hacerse ya la colonoscopía 45, 50 años, dice que después de la pandemia se han desatado esta cantidad, este porcentaje tan importante. ¿Qué cosa habrá ocurrido? Sí, mira, dicen que cuando los países van desarrollándose, ¿no?, que vamos aumentando, que nos estamos haciendo industrializados, pues eso va mucho de la mano con los aumentos de cáncer. No necesariamente cáncer de colon, cáncer de cualquier cosa. Pero obviamente estamos teniendo un estilo de vida un tanto desenfrenado por el exceso de trabajo, por el exceso de estrés, por una mala alimentación, por no hacer ejercicios, por un consumo quizás excesivo de otras cosas o de alimentos totalmente industrializados, de esos que preparamos rápido y lo metemos al microondas. O sea, nuestra alimentación ha cambiado muchísimo porque todo ahora es mucho más industrializado. Las cosas sanas, orgánicas, las cosas integrales, las cosas más naturales son más costosas y también llevan mucho más tiempo para la preparación. Doctora, gracias. Gracias a ustedes, encantadísima. Kenia Torres, a ustedes gracias por estar con nosotros en este viernes, el próximo lunes de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.